Chicos, muy buenos días. Bien, espero que todos se encuentren sumamente bien. Entonces, el día de hoy empezaremos con la clase de emprendimiento y gestión. El tema a tratar es el siguiente: medidas de tendencia central. Bien, las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que buscan resumir a un solo valor en un conjunto de datos. Pues estas representan como que el centro o un promedio en torno al cual se ubican los valores. En este encontramos la media aritmética. La media aritmética, o también conocida como el promedio. Pilas con eso. Entonces, esta es la medida más utilizada. Se la obtiene realizando la suma aritmética de todos los elementos de una serie. Y también, pues, así mismo, como se suma todos los elementos, se divide para la cantidad de elementos que han sido sumados o que contiene la serie. Entonces, aquí les he puesto de un ejemplo, ¿no? Tenemos la fórmula que, bueno, pues por decirlo así, es la fórmula. Tenemos x es igual a x, que se vendría a ser el promedio, media aritmética. X es igual a x1 más x2 más x3 más x sub n, ¿no? Infinitos elementos. Sobre n, ¿no? Que es el número de los elementos que contiene la serie. Un ejemplo, pues sencillo que les acabo de hacer es el de aquí. Tenemos tres elementos, x sub 1, x2 y x3. x1 es igual a 56, x2 es igual a 54 y x3 es igual a 55. Nos piden sacar el promedio de estos tres valores. Bien, como nos piden sacar el promedio, me vengo a la fórmula y tengo pues bueno, que es la sumatoria de todos los elementos dividido por el número de elementos. Entonces, tenemos 56 más 54 más 55 dividido por 3. ¿Por qué dividido por 3? Porque son 3 los elementos. Si tuviese un elemento más, pues sería dividido por 4. Entonces, esto lo ingresa en una calculadora o simplemente, pues como pueden ver, es una operación sencilla y el resultado es 55. Y tenemos el promedio o media aritmética de nuestro ejemplo, de nuestros datos, de nuestra serie. Bien, el otro subtema a tratar es la mediana. Pues bueno, tenemos que la mediana es el valor medio de una secuencia de datos, es decir, el valor que divide a la secuencia en dos partes numéricas iguales. Bueno, no necesariamente va a ser siempre en dos partes numéricas iguales, no pueden ser en 4, en 5, en 3 y demás. Entonces, es esto. Para entenderlo un poquito mejor, pues aquí les explico. Tenemos 7 datos, x1, x2, x3, x4, x5 y x6. La mitad de esta secuencia de datos es x4, como pueden observar ahí en la pizarra, que está con marcador de color negro, señalando, ¿no?, que esa es la mitad, que ese es el centro, porque si se dan cuenta, a la izquierda de x4 tenemos 3 datos y a la derecha de x4 tenemos otros 3 datos. Entonces, esta es la mediana. Otro ejemplo podría ser teniendo 9 datos. Entonces, la mitad, ¿dónde sería? Bueno, podríamos hacerlo de dos formas: dividirlo en 3 partes o dividirlo en la mitad. Si lo hiciéramos en 3 partes, pues sería del 1 al 3, del 4 al 6 y del 7 al 9. Y si lo haríamos solo en 2 partes, pues la mitad entre el 1 y el 9, ocuparíamos como mitad el número 5, puesto que tenemos de 5 a la izquierda 4 datos y de 5 a la derecha otros 4 datos, prácticamente el ejemplo que les estoy dando aquí. Entonces, la gran pregunta: ¿cuándo se debe utilizar el promedio y cuándo se debe utilizar la mediana? Bien, pues, si los datos son bastante homogéneos, es decir, que como es el análisis de acá arriba, de los números, si son así, pues simplemente podemos utilizar el promedio, no la media aritmética. Bien, si fueran los datos homogéneos. Pues por otro punto, si existen datos extremos en una serie, tanto hacia arriba como hacia abajo, es prudente utilizar la mediana, ya que esta elimina los efectos de los extremos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si existieran dos personas con pesos superiores a 100 kilos? O, bueno, ese es un ejemplo que está en el libro, ¿no? ¿Qué pasaría si aquí
en nuestro ejemplo de la mediana, ¿qué pasaría si tuviéramos un valor x, o sea, dos valores de x11 y x12, por así decir? Pues en este caso el promedio incrementaría bastante, ¿no? Y las conclusiones de este análisis podrían ser erróneas si lo hiciéramos de la forma aritmética. Por ejemplo, tenemos 56, 54 y 55. La media entre eso, el promedio, es 55. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos dos valores más, 100 y 120? El promedio va a variar drásticamente y los datos podrían ser erróneos. Entonces, para no tener estas situaciones así, podemos dividir en tres partes nuestros datos, y esto utilizarlo como una mediana, perdón. Entonces, al utilizar la mediana, la existencia de los datos extremos no afectará el resultado final. Es decir, pues si como les digo, ¿no? Si tuviéramos datos superiores a los que tenemos en el primer ejemplo y hacemos la media aritmética, el valor va a ser un poquito erróneo. Va a ser hasta más incómodo trabajar así. Entonces, utilizando la mediana, es decir, separando, ya no vamos a tener esas incomodidades. Entonces, chicos, el uso de la mediana se puede dar en dos situaciones. Si el tamaño de la muestra es un número impar, la mediana sería el dato que separe en partes iguales a la serie. Para obtener este dato, la fórmula siguiente es, anoten, o bueno, en el libro también encontrarán, pero pongan atención que la fórmula para eso sería n más 1 sobre 2. N ya sabemos que es el número de elementos que contiene la serie. Y en la otra forma que se puede darse, la otra situación, es si el tamaño de la muestra es un número par, entonces la mediana será el valor promedio entre los dos datos que dividen a la serie. Por ejemplo, si se tiene 10 datos, pues la mediana está entre 5, 6, entre 5 y 6. Entonces la mediana sería el promedio del dato, ¿no? Y pues esto, chicos, espero que hayan comprendido la clase, y como tarea pues les queda, ya que no les envié la clase anterior, como tarea les queda desarrollar el taller que está en la página 70 y 71, me parece, del libro. Lo tienen que hacer en un cuaderno o en una hoja aparte, y esto pues me entregan junto a todos los deberes cuando entremos a clases, ¿no? Esto, chicos, cualquier duda, inquietud, pregunta, no duden en preguntarme, comunicarse conmigo, yo atenderé. Muchas gracias.